Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la historia geológica de Costa Rica. Yo sé que para muchos de ustedes, sobre todo si ya llevaron principios de geología, esta clase puede parecerles un poquito aburrida, pero honestamente no tengo mucha opción. Necesitamos que todos y todas estemos en la misma página. Entonces, tabula rasa, vamos a comenzar desde cero, hablando un poquito del contexto donde nos movemos, que es Centroamérica. A veces nos cuesta un poco, entender que somos parte de Centroamérica. Costa Rica, desde su inicio como república, siempre se mantuvo aislada geográficamente y eso influyó que también se mantuviera aislada políticamente. Entonces, incluso hasta los tiempos actuales, no hay mucho interés en integrarnos al resto de repúblicas centroamericanas. Sí ha habido ciertas iniciativas, pero no han contado, digamos, con todo el interés de las autoridades políticas. Entonces, parte del problema es nuestro contexto geográfico, el hecho de que estemos aislados geográficamente y que desde el inicio de nuestra vida independiente lo hayamos estado. Entonces, Costa Rica es un país dominado por montañas. Esto lo mencionamos, creo, la clase pasada. 70% del territorio continental del país son montañas. Entonces, estamos aislados del resto de Centroamérica por la fosa de Nicaragua, lo que es el lago de Nicaragua, el río San Juan, y es hasta el norte de Nicaragua y Honduras que volvemos a tener montañas de una elevación considerable, sobre todo, por ejemplo, en lo que es en Guatemala, en donde podemos hablar incluso de un altiplano. Entonces, nuestro contexto regional se ha dado no únicamente a nivel cultural, social y político, sino también biológico por este grado de aislamiento. Desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo de la biota costarricense, pues eh, este aislamiento ha sido muy importante porque el país está dominado por gradientes de elevación. Y los gradientes de elevación, recuerden, 70% del área continental de Costa Rica son montañas, pues son muy importantes para determinar lo que es la distribución de la biota, sobre todo lo que es procesos de aislamiento geográfico también que se dan a nivel de las montañas. Un ejemplo muy común es la cordillera de Guanacaste, en donde cada pico volcánico está aislado de forma elevacionalmente del resto de los picos montañosos dentro de esa cordillera, así como el resto de las cordilleras, la cordillera de Teilarán, cordillera central y cordillera de Talamanca. Entonces, es un país donde la heterogeneidad ambiental y la existencia de gradientes, tienen un impacto muy importante sobre la biota y eso nos hace preguntarnos si los gradientes ambientales están verdaderamente protegidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Bueno, el territorio continental es de 51.100 kilómetros cuadrados, pero si nosotros vemos, el mar territorial es gigantesco, ¿verdad? Es de 10 veces más lo que es el territorio continental, lo cual trae muchas interrogantes. Primero que todo, y como dijimos en la primera clase, Costa Rica como país se ha desarrollado de espaldas al mar. No es sino hasta recientemente que hemos hecho ciencia, relativamente reciente a nivel marino, porque el CIMAR, si mal no recuerdo, se estableció en 1978 y anteriormente a eso, eh, pues eh, desconocíamos totalmente lo que era nuestra riqueza marina. Con la fundación del CIMAR y de otras instituciones de investigación, tanto académicas como no gubernamentales, pues se ha incentivado la investigación en organismos marinos. Hay un libro del cual eventualmente vamos a revisar un par de capítulos que se llama Biodiversidad Marina de Costa Rica. Los editores son Jorge Cortés, Ingo Berman. Y dentro de ese libro, Jorge Cortés hace una revisión del desarrollo de las ciencias marinas en Costa Rica. Me llama mucho la atención porque yo lo mencioné brevemente en mi clase
Y si ustedes se fijaron en la clase de Luco Gilge, que espero que hayan tenido el chance de revisarla, pues casi no hay una mención, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de las ciencias biológicas, pero a nivel marino. Entonces Jorge Cortés hace una revisión pues bastante buena de lo que ha sido el impacto de la fundación de estos centros de investigación, especialmente el CIMAR, y el desarrollo de las ciencias marinas en Costa Rica, que es una parte pues muy rica y también muy importante de la historia natural de este país. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la magnitud del mar territorial. Si bien estos límites no están totalmente fijos y son, digamos, internacionalmente oficiales, porque todavía hay algunas disputas con países, por ejemplo, como Nicaragua, donde se deben establecer pues límites en el Caribe sobre todo. Costa Rica limita con Nicaragua, Colombia, Ecuador y sí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 países. Y Panamá, obviamente, con 5 países con los que limitamos. Entonces, parte del hecho de que tenemos una área de mar tan enorme se debe a la presencia de la isla del Coco. La isla del Coco tiene únicamente 26 kilómetros cuadrados de área, pero nos da acceso a una, no solamente riqueza marina única en el mundo, sino también nos aumenta 10 veces lo que es el área territorial. Y también, pues, debemos poner atención a esa contradicción. Tenemos gran parte del territorio como mar territorial, como territorio marino, y la protección que tenemos de ese territorio es mínima. Si nosotros vemos los diferentes parques nacionales y áreas de conservación, áreas protegidas en general, que tienen un componente marino, en realidad son poquitos. Por ejemplo, Quepos, Manuel Antonio, o incluso Santa Rosa, aquí el número 5, que tienen áreas considerables de mar, pero aún así son pequeñas, incluso por ejemplo Tortuguero o el Parque Nacional Cahuita. Entonces, el área protegida, si bien oficialmente a nivel continental estamos protegiendo, si mal no recuerdo, es un 26%, que es mucho, ¿verdad? En realidad es considerable del área continental, pues el área protegida marina es relativamente poca en comparación con el territorio total. Entonces, esas son las contradicciones que tenemos en un país que tiene una enorme fama de proteger los recursos naturales y de ser amigable con lo que es el desarrollo, ¿verdad? Lo que es, pues, combinar y balancear el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad. A nivel de aves, pues, entre las estimaciones de la Asociación Ornitológica Costarricense y la Unión de Ornitólogos de Costa Rica, hay una variación como de 1 o 2 especies y esa variación es más que todo, digamos, a nivel de diferencias taxonómicas. Pero podemos decir que hay 900 especies de aves en Costa Rica, lo cual es un número bastante considerable. Igual para otros grupos, 252 especies de mamíferos. La gran mayoría de estos son murciélagos. Hay una enorme diversidad a nivel de mamíferos, especialmente mamíferos pequeños como los murciélagos y los roedores. A nivel de reptiles y anfibios también tenemos números considerables, 247 especies de reptiles y 207 especies de anfibios. Obviamente estos números varían un poquito de un año a otro dependiendo del descubrimiento de nuevas especies, así como la variación en la taxonomía y la clasificación en general. Bueno, el número de organismos más diversos son los artrópodos, principalmente los insectos. Estamos hablando de 500.000 de especies, es la cifra que se ha manejado tradicionalmente y que en los tiempos modernos, desde los últimos 20 años del siglo pasado, lo que llevamos en la actualidad, pues no ha cambiado mucho la estimación de 500.000 de especies. Estos números son interesantes porque dependen de cuánto sabemos acerca de la biodiversidad en nuestro planeta. Contestar esa pregunta que aparentemente es tan trivial de cuántas especies tenemos en el planeta no es tan fácil. Y los números, cuando se extrapolan a lo que se conoce a nivel global, pues obviamente afectan las estimaciones para Costa Rica.
Entonces, a nivel global, se estima que hay aproximadamente 11 millones de especies y la mayoría de ellos artrópodos. Entonces, son todavía muy poquitas especies porque las estimaciones van hasta 30 millones, hasta 100 millones. Son números que por ahí dicen que el papel aguanta todo, pero eso refleja nuestra ignorancia en cuanto al número de especies que tenemos en el planeta y deberíamos ser mejores en tener esas estimaciones. Sin embargo, sí, pues incluimos organismos como los hongos, como las bacterias, incluso los virus, que algunos, parte de la comunidad científica no los considera como organismos vivientes, pues lo que hemos sufrido en esta pandemia ya nos demuestra que estamos totalmente equivocados, que deben ser clasificados incluso posiblemente dentro de un nuevo dominio. Eh, los números variarían de millones de especies a billones, con un 70% de estos organismos responsables del aumento en el número de especies. Estamos hablando de microorganismos como bacterias, como virus, incluso dentro de los hongos. Vean que los números que recabé para este capítulo que sacamos en un libro publicado en el 2019 sobre el estatus de la biodiversidad en Costa Rica, que posiblemente se los vaya a dejar como lectura complementaria, pues el número que se maneja para hongos, por ejemplo, es de 3.000 especies. Es un número, digamos, a ojo de buen cubero, porque el número estimado de especies varía de 50 a 70. Y estamos hablando de que se conocen solamente de 0.6 a 0.4% de las especies estimadas. Igual cuando hablamos de algas, y aquí estamos hablando de todos los grupos de algas, no solamente las algas marinas, sino también las que colonizan ambientes terrestres, están subestimadas. Estamos hablando de 502 especies, pero pueden ser de 5 a 6.000, o sea que, no, que desconocemos del 0.1 al 0.3%. Hay grupos que son muy conocidos, que están bien pues inventoriados, como son las plantas vasculares. Este número fue el que se tenía hasta el 2019, obviamente ha cambiado, porque se han reportado muchas especies nuevas, sobre todo de grupos como orquídeas, que son muy diversos. Si ustedes les gustan las orquídeas, hay un grupo de orquídeas miniatura que son en realidad fáciles de encontrar en un bosque nuboso. De hecho, en el parqueo de la entrada a la reserva del bosque nuboso de Monteverde, si ustedes comienzan a explorar la corteza de los árboles que tenemos alrededor del estacionamiento, van a encontrar microorquídeas. En un lugar, bueno, en Botánico Lancaster, por ejemplo, tiene eh, proyectos de investigación concentrados en el Parque Nacional Tapantí. Y yo he estado con algunos investigadores del Jardín Botánico que son expertos en orquídeas y son viajes muy divertidos porque en lugares que uno no se imagina ellos encuentran orquídeas, especialmente microorquídeas. Y una sección muy cortita del río que atraviesa el Parque Nacional, pues han reportado decenas de especies. Entonces esto demuestra que si nosotros aumentamos lo que es el inventario biológico y alcanzamos otros estratos del bosque, especialmente el dosel, no aquellos estratos, digamos que los que podemos alcanzar con una vara o con la mano, si podemos alcanzar otros microhábitats más, digamos, recónditos, pues el número de especies va a aumentar con gran seguridad. Esto es interesante porque estos números también reflejan hábitats que son muestreados muy rara vez. Entonces, a nivel de insectos, por ejemplo, tenemos órdenes como Coleóptera, Hymenoptera y Diptera, incluyendo las mariposas, que también son sumamente diversas. Y nuevamente, esto en un país que si bien está protegiendo el 26% de su área oficialmente como lo que en inglés se llamaría public lands, o sea, áreas protegidas como parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a esto hay que unir, ¿verdad?, el resto del bosque que está fuera de los parques nacionales, pues no es una pintura así, digamos, muy bonita, porque
Como habíamos mencionado en la clase pasada, el bosque costarricense está fragmentado, tiene problemas de aislamiento, hay problemas de expansión urbana, de contaminación. Es decir, todavía hay mucho que hacer en la parte del manejo y conservación de la biodiversidad. Pero a pesar de esto, hay grupos sumamente especiosos. Y aquí tal vez, y para ya moverme del cuadrito, y no, que no se me duerman, pues quisiera resaltar unas palabras de eh, Luis Murillo Hiller, que ustedes recordarán que él está a cargo de el, pues, bosquecito Leonel Oviedo y la reserva de mariposas que tenemos ahí. Me decía que no era que el manejo del recurso era bueno, sino que el recurso era generoso. Y esas palabras en realidad pues me impactaron un poco, tengo que ser honesto, porque tiene toda la razón. Es decir, el recurso es abundante y tiene esa capacidad de adaptarse incluso cuando las condiciones son de ambientes urbanos muy agresivos, también de reemplazo de plantas nativas por plantas pues exóticas que se utilizan de una manera muy homogénea en los jardines y en las zonas urbanas. Y de esta manera, pues, ¿dónde están las plantas hospederas y los hábitats para estas mariposas? Entonces, siempre es una pregunta que me llama mucho la atención, porque a pesar de todo, pues estas especies logran sobrevivir y se logran adaptar, y es muy probable que muchas de ellas estén en vías de extinción, pero la gran mayoría se adapta al impacto humano en países, ¿verdad? Como el nuestro, que son sumamente diversos. Cuando hacemos la comparación a nivel de plantas, vemos que hay grupos también que son muy diversos, como los briófitos en general, los musgos, las hepáticas, que tienen alrededor de 8.500 especies, los helechos, que son grupos muy especiosos, también grupos que pues mutan muy fácilmente y generan muchas especies. Y obviamente las angiospermas que dominan los ecosistemas terrestres actuales, con alrededor de pues 9.587 especies de plantas con flor. Luego estamos incluyendo también 13 especies de gimnospermas que son nativas, entre ellas el género Samia, los cipresillos que tenemos en las zonas altas como Podocarpus, y hay una especie que es endémica cuyo género es casi impronunciable y no me voy a arriesgar a pronunciarlo. Prunopithlis standley, ahí bueno, más o menos. Esa es una especie que es muy semejante a una secoya. Obviamente no llega a las alturas tan considerables de hasta 100 metros de las secoyas, puede alcanzar unos 30 metros, que ya es considerable en los bosques nubosos de la cordillera de Talamanca. Pero lo interesante es que tanto en Podocarpus como en Prunopithlis, el ancho del tronco es considerable, el diámetro del tronco. No lo vamos a hacer en este curso, pero hay un lugar en Cerro de la Muerte donde una vez entramos con aproximadamente unos 18 estudiantes al interior de un tronco de Podocarpus. Eso parecía un capítulo sacado de esta película El Hobbit. Era impresionante la manera en que, sí, el tronco era tan grande y espacioso, ¿verdad? Entonces, era una pequeña cueva. Y eso no solamente sucede en Podocarpus, sino en Prunopithlis. Bueno, también tenemos grupos pequeños de plantas vasculares sin semilla, como Lycopodium, como Selaginella, como Lycopodiela, entre otros, que también aportan un número especies. En términos generales, plantas vasculares, ya sea con semillas, sin semilla o plantas en general, porque aquí estamos metiendo también a los briófitos, tenemos 10.712 especies. Bueno, como les mencionaba, más del 50% del territorio nacional está cubierto por bosques. Ya habíamos mencionado este número, pero la idea es pues resaltar el hecho de que es una conquista importante que hay que pues apreciar y aumentar, ¿verdad? Porque ahorita lo que necesitamos hacer es integrar a las comunidades, sobre todo en zonas rurales, con la conservación del bosque.
buscar maneras más sostenibles de usar la biodiversidad. Muy bien, en resumen, ¿cuánta biodiversidad se concentra en Costa Rica? Estamos hablando de un 4 o un 6%, aunque el número, digamos, oficial que se maneja es de 5%, en un país que es relativamente pequeño, y cuando hacemos las comparaciones por unidad de área, salimos ganando. Hay que recordar que el lugar de Costa Rica a nivel del número total de especies está dentro de los 20 primeros países, o sea, es el número 20 de países ordenados por número de especies. Tenemos una diversidad comparable en plantas, por ejemplo, a Madagascar. Es un lugar de alto endemismo y muy diverso. Y estamos por debajo de Nueva Guinea, que es una de las islas, es la isla con mayor número de especies, la isla más diversa del planeta, que tiene alrededor de 13.000 especies de plantas vasculares. También hay que entender que hay muchas cosas que no conocemos, y eso es importante. Hay que ser consciente de la importancia de las piezas de información que desconocemos. Y esto es que gran parte de la diversidad del país no se ha, pues, inventoriado, la desconocemos. Entonces, es necesario, pues, establecer programas de monitoreo, más muestreo, y también alcanzar ciertos hábitats, como les mencionaba. El dosel es la última frontera, y muy poca gente ha logrado llegar hasta arriba, porque cuesta mucho. Se requiere pues técnicas de escalar árboles, o bien técnicas de montañismo, ¿verdad? O máquinas, en este caso, pues grúas o puentes que se establezcan en el dosel. De todas maneras, el acceso no es tan cómodo, tan fácil. En fin, son ambientes que nos cuesta muestrear. Igual las cuevas. Costa Rica tiene una gran diversidad y un número de cuevas impresionante que no han sido muy exploradas a nivel biológico. Bueno, se estima que tenemos alrededor de 12.000 especies de plantas, o sea que nos faltan pues bastantes de describir. 98% de los vertebrados están descritos, con la excepción de los peces, sobre todo de los peces de aguas continentales. Hay una persona que fue, por cierto, asistente del curso de Historia Natural, Arturo Angulo, que yo espero que regrese por pronto a Costa Rica. Está por terminar su doctorado en Brasil, si mal no recuerdo. Y Arturo, pues, se ha encargado de continuar el inventario de peces de aguas continentales. Pero grupos como bacterias y virus, y eso no es único a Costa Rica, es a nivel mundial, prácticamente desconocidos. Entonces nos falta mucho. Además de que hay que asegurar lugares críticos para la conservación de especies que son muy diversos, como por ejemplo el Parque Nacional Braulio Carrillo, así como el Parque Nacional Corcovado, entre otros, que requieren más investigación y más protección. La última nota que les pongo aquí en esta diapositiva está copiada de un rótulo que existía. Yo creo que ese rótulo ya se cayó cuando se cruzaba el Parque Nacional Braulio Carrillo usando la carretera 32, que decía que el Braulio Carrillo protege el 50% de las especies de Costa Rica, y daba incluso ese número de 6.000 especies. Yo creo que no andaban tan perdidos. Y parte de la razón es que el Braulio cubre un área considerable de 48.000 hectáreas y tiene gradientes de elevación que comienzan en las montañas, por ejemplo, el sector Volcán Barba del Parque Nacional, y que bajan hasta la estación biológica de la selva, a través de un corredor biológico que conecta a la estación biológica con el Parque Nacional. Y estamos hablando de 30 metros, o sea que vamos de las cumbres del Barba, casi de 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 30 metros sobre el nivel del mar, en uno de los gradientes ambientales más diversos y más heterogéneos del país. En un inventario que hicimos en Quebrada González, un inventario de aves, un muestreo, un monitoreo, que duró aproximadamente 5 años, pues registramos grupos como, bueno, especies como quetzales, y Quebrada González está a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, muchas de estas especies que usualmente asociamos con las zonas altas, las vamos a encontrar
en elevaciones intermedias y bajas. También una vez registramos, bueno, la paloma collareja, Columba fasciata, que ya le cambiaron el género. Ahorita no recuerdo el nuevo género, pero ahí reportamos observar bandadas de esta paloma, que en realidad pues es más común en el Cerro de la Muerte, donde dispersa las bellotas de los robles o cuerpos. Bueno, este mapa muestra la distribución de las zonas de vida en Costa Rica, y lo que vemos aquí es, primero que todo, un mapa muy heterogéneo, donde las zonas de vida, pues en algunas partes del país son muy delgaditas, y voy a pues, resaltar el caso de la cordillera de Tilarán, donde tenemos 6 de las 12 zonas de vida que tiene el país. Entonces, si ustedes van al área de Tilarán, Monteverde, es un lugar muy diverso y también climáticamente heterogéneo, porque podemos pasar de la vertiente Caribe a la vertiente del Pacífico en cuestión de kilómetros. En realidad lo podríamos hacer en todas las cordilleras, pero en Monteverde es muy accesible. O sea, podemos hacerlo en carro, o podemos hacerlo caminando, o podemos ir a la reserva del Bosque Eterno de los Niños, lo que se llama Bajo del Tigre, que es un bosque premontano, semejante a a San José, a como fisonómicamente era San José a principios del siglo XX, antes de que lo cubriéramos de pavimento y concreto. Y es un ambiente relativamente seco. Y de ahí podemos pasar a la reserva del Bosque Nuboso o la reserva de Santa Elena, que están en la vertiente del Caribe y que son ambientes muy húmedos. Y eso lo podemos hacer en cuestión de kilómetros. Entonces, en Monteverde tenemos 6 de las 12 zonas de vida que existen para el país. ¿Qué es una zona de vida? Una zona de vida es un tipo de clasificación climática. Y eso nos permite, pues, definir no solamente las condiciones climáticas, sino también el tipo de fisonomía, o sea, la apariencia externa del bosque, de las plantas. Entonces, hablamos de que las zonas de vida resultan de una combinación entre la biotemperatura, la evapotranspiración potencial y la precipitación. Esto nos da un índice de aridez y nos permite, pues, describir las condiciones climáticas en donde vamos a encontrar un cierto tipo de asociación vegetal. La biotemperatura es el rango de temperatura donde las plantas van a expresar crecimiento, donde van a producir biomasa. Y generalmente ese rango no sobrepasa los 40 grados. Entonces, más allá de 40 grados Celsius, ya las plantas entran en procesos de estrés térmico. La evapotranspiración potencial se refiere a la cantidad de agua que cae en un área determinada, la precipitación, pero que regresa a la atmósfera a través de las plantas. O sea, que pasa de la solución acuosa que tenemos en el suelo, es absorbida por las raíces y llega a la atmósfera a través de los estomas, lo que es el proceso de transpiración. Y hablamos de evapotranspiración potencial porque es un balance entre la cantidad de agua o de lluvia que recibe un lugar con respecto a la temperatura. Y eso determina cuánta agua es evaporada. Y finalmente tenemos la precipitación, que es el promedio de precipitación anual que tenemos en un determinado lugar. Eso nos da una combinación de factores climáticos y por tanto de condiciones de sequía o de humedad, podemos verlo también como un índice de humedad, donde podemos establecer la existencia de una zona de vida. Hablamos, por ejemplo, del páramo pluvial subalpino, del bosque tropical lluvioso, del bosque tropical seco. Este tipo de clasificación climática, y para Costa Rica se han implementado varios sistemas, pero este es el que ha sobrevivido, en mi opinión, por conveniencia, porque la mayoría de la comunidad científica lo usa, porque hay cierto grado de utilidad en términos de predecir el tipo de vegetación que vamos a encontrar, y porque es conveniente, es algo, digamos, que es fácil de utilizar y para el cual ya tenemos mapas, como el que les mostraba aquí anteriormente. Pero no es un sistema, digamos, que se utilice en otros países.
se utiliza en Centroamérica principalmente, pero de ahí en adelante pues ya el tipo de sistema de clasificación climático pues es bastante variable. Ahora, muchos investigadoras no les gusta utilizar las zonas de vida porque en algunos casos podemos tener dos zonas de vida que son las mismas, dos sitios con la misma zona de vida, pero la vegetación es fisonómicamente diferente. Entonces, incluso el Manual de Plantas de Costa Rica, en su introducción, hace una crítica pues bastante fuerte del sistema de zonas de vida y propone utilizar especies indicadoras. Si ustedes suben, por ejemplo, a por ejemplo, 2.500, 1.600 metros, ya vamos a encontrar Gunera, vamos a encontrar Huerclea. Si subimos a 3.000 metros, ya encontramos Páramo. Vamos a encontrar, pues, Arrayanes, vamos a encontrar Hipericum. Entonces, tal vez sería más útil utilizar especies indicadoras, pero esta propuesta no ha funcionado muy bien y la que sí ha echado raíces y es la que se utiliza y las que ustedes usan cuando escriben sus reportes es el nombre de la zona de vida. Muy bien. Pues ya para resumir, tal vez la primera parte de esta charla, ¿a qué se debe esa rica diversidad que tiene el país? Hay factores ecológicos actuales, entre ellos lo que es la topografía, la heterogeneidad climática. Hay eventos históricos y para entender esos eventos históricos de intercambio faunístico, florístico, lo que es las invasiones biológicas, las extinciones, necesitamos entender la historia geológica. Porque la historia geológica de esta región del mundo es sumamente compleja. De hecho, continuamente hay un proceso de revisión de los hallazgos. Es un campo sumamente dinámico que está cambiando continuamente y yo espero que en la charla de hoy a las 4 pues tener un poquito más de elementos para entender ese tipo de dinamismo. Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte es hablar de los fundamentos de lo que es la deriva continental y la teoría de placas tectónicas. Yo sé que esto es materia que ustedes revisaron en principios de geología, pero como les mencionaba al inicio, es importante pues estar en la misma página. Y hay que comenzar con este señor, Alfred Wegener, que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que era un explorador como los que ya no hay, porque era multidisciplinario, para comenzar. Y luego, pues, viajó mucho, sobre todo a zonas del Ártico, donde comenzó a unir puntos y desarrolló la teoría de deriva continental. En el momento en que él produce su libro sobre deriva continental, esto fue en 1912, fue tildado de loco y de hecho ridiculizado. Pero hay que ver que las ideas de Wegener posteriormente fueron validadas. En el momento en que propone su teoría, lo que dice es que los continentes que actualmente tenemos separados, en algún momento en el pasado geológico formaron parte de una masa única que se llamó Pangea, donde todos los continentes estaban unidos en ese supercontinente y que Pangea comenzó a fragmentarse y derivar o divergir hace aproximadamente 300 millones de años. Y eso, Wegener llegó a esa conclusión basado en la afinidad geológica de cordilleras que tenían el mismo tipo de roca, la misma edad geológica, pero que actualmente se encontraban separadas por océanos, así como la pues similitud en la flora fósil, en la composición de especies de fósiles de mamíferos, por ejemplo, que representaban especies con muy poca movilidad que actualmente están separadas por continentes. Entonces, las teorías previas a Wegener indicaban que habían puentes que conectaban continentes y que esos puentes se hundieron. O sea, habían masas continentales que conectaban los continentes actuales y que por eso era que había esa afinidad a nivel geológica y a nivel de fósiles, pero que esos puentes se habían hundido. Entonces, eran pues ideas tal vez un poquito más pues excepcionales que las que presentaba Wegener.
Las teorías de Wegener se validaron por ahí en 1941 cuando se logró mapear el fondo oceánico. Estamos hablando mediados de la Segunda Guerra, y el fondo oceánico fue mapeado en parte por el ejército de los Estados Unidos a fin de planear invasiones, sobre todo en el sureste asiático y sobre todo planeando la invasión a las islas japonesas. Entonces se usó el sonar y se encontró que la superficie del fondo del mar estaba fracturada en placas y que estas coincidían con áreas de actividad volcánica. Entonces, ya como poniendo literalmente las piezas de un rompecabezas global, se llegó a la conclusión de que nuestro planeta está cubierto por una serie de placas tectónicas. El fondo del océano continuamente se está reproduciendo, es lo que se llama la dispersión del fondo oceánico a partir de las crestas oceánicas, donde emerge el magma. Y el magma se deposita de manera simétrica a un lado y al otro de las crestas, formando lo que se llaman bandas tipo cebra, que son muy evidentes en Islandia, uno de los sitios geológicamente más dinámicos del planeta, y donde podemos ver este proceso incluso emergir del océano en islas que tienen actividad volcánica, donde se deposita pues magma de un lado. Simétricamente tenemos aproximadamente la misma cantidad de magma depositándose del lado opuesto, formando lo que es una cresta. Bueno, esto pues generó una de las piezas de evidencia a favor de la teoría de deriva continental, que actualmente se llama teoría de placas tectónicas y deriva continental, porque además se propuso un mecanismo para el movimiento de las placas. Y este mecanismo se basa en la descomposición radioactiva del manto, que crea una materia pues relativamente dúctil, blanda, en términos relativos, sobre las cuales flotan piezas de la corteza terrestre. Y las corrientes de convección, que es como si tuviéramos una cafetera o pusiéramos un recipiente y comenzáramos a hervir agua, vamos a ver que el agua sigue esas corrientes de convección, desde la fuente de emisión de calor hasta la parte externa del líquido, en este caso. Entonces se forma una corriente. Igual sucede en el caso del magma. Las corrientes de convección son las responsables de los movimientos y de las interacciones que tienen estas placas. Entonces, esta superficie sobre la cual pues se mueven las placas se llama manto o astenosfera. Entonces, la astenosfera es el material sobre el cual flotan literalmente las piezas de la corteza terrestre o litosfera. Y estas se mueven de acuerdo con su densidad. Entonces, por ejemplo, en una cresta oceánica tenemos corteza o litosfera que se produce en sentidos opuestos, siguiendo estas corrientes de convección, y cuando entran en interacción con corteza ya existente, pues la que se va a hundir es la que tiene una mayor densidad. La que tiene menor densidad es la que permanece cerca de la superficie, y la que se hunde sufre un proceso de subducción. Y en este proceso, aproximadamente a 700 kilómetros de profundidad, esa corteza se derrite y entra a formar parte del manto y es reciclada. Entonces, hay aproximadamente 30 placas tectónicas en la que se ha dividido el planeta, y estas placas se mueven relativamente lento, ¿verdad? Por ejemplo, la placa de Cocos se mueve debajo de la placa del Caribe, sufriendo este proceso de subducción, y el promedio es de 10 centímetros por año, que es relativamente alto. Entonces, a partir de los últimos 100 millones de años, desde la ruptura de Pangea, el planeta ha cambiado su conformación. Y esto pues ha influenciado la forma en que la biota se dispersa y la manera en que hay procesos de aislamiento biogeográfico que determinan la composición de especies, así como la afinidad de esta biota. Tenemos sitios que han sido aislados por cientos de millones de años, como por ejemplo Australia, como por ejemplo Suramérica, que funcionaron biológicamente como islas.
y que desarrollaron pues tanto una flora como una fauna muy particular, en este caso dominada por especies marsupiales, por ejemplo. Entonces, a través del tiempo, pues el planeta ha divergido y es muy probable que vuelva a convergir y que forme un nuevo supercontinente en un ciclo que se repite. Es el famoso ciclo del supercontinente que propuso un geólogo norteamericano de nombre Tuso Wilson. Tenemos un pequeño, digamos, secuencia temporal de cómo se fragmentó Pangea a través del tiempo, comenzando hace 200 millones de años, 145 millones de años, y a partir de ese momento ya teníamos bosques y flora bien desarrollada, teníamos grupos como progimnospermas, como helechos, las primeras gimnospermas se desarrollan más o menos dentro de esa época, ya se desarrollan las plantas con semilla. Los angiospermas son un poquito más recientes, aproximadamente unos 65, 50 millones de años hace, y pues se desarrollan y divergen, evolucionan, sufren procesos de especiación de manera muy rápida, hasta alcanzar pues la conformación actual que tenemos de los continentes. Y vean ustedes que los límites entre las placas son sitios de una actividad volcánica pues bastante intensa. En el caso particular del continente americano hay que mencionar lo que estoy marcando aquí con el cursor, que es el cinturón de fuego del Pacífico, y el área de Centroamérica, que por algunos autores es considerada como parte del Caribe, donde convergen 5 placas. Es una de las áreas geológicas pues, de mayor actividad geológica que tenemos en el planeta. Entonces, el cinturón de fuego del Pacífico, nosotros vivimos todos los días con esta realidad de ser parte del cinturón de fuego del Pacífico, y cuando sufrimos algún temblor o poco madera, terremoto, pues la explicación es casi una copia del carbón de todas las explicaciones. Ah, bueno, fue un temblor que tuvo una profundidad de 5 kilómetros, el epicentro estuvo en tal lugar y se dio por subducción de la plaza, de la capa de, perdón, de la placa de Cocos debajo de la placa del Caribe. Entonces, las placas, y esto nada más para estar en la misma página, tienen 3 tipos principales de interacción. La primera son las fallas de transformación, como las que tenemos en la falla de San Andrés, que está separando la península de Baja California del continente, donde las placas se deslizan a la par una de otra en direcciones opuestas. Tenemos también placas que divergen, cuando hay, por ejemplo, producción de magma en las crestas oceánicas. Es un proceso de divergencia. Y tenemos un proceso de convergencia cuando las placas chocan entre sí y la que se hunde es la placa más densa, la que se mantiene en la superficie, y la placa menos densa, y esto pues se crea un proceso de subducción que tiene como consecuencia la formación de una cadena volcánica que puede ser continental o que puede ser insular. Entonces, nuevamente, los epicentros de los terremotos y la actividad volcánica siguen pues los bordes entre placas, sobre todo donde hay convergencia. Y nosotros en el continente americano pues vivimos todos los días con la realidad de una actividad volcánica continua como parte del cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, la tectónica de placas se ha comparado con un paradigma científico porque comenzó siendo una idea loca que todo el mundo pues ridiculizaba, y que terminó por aceptar porque vino a explicar una serie de fenómenos que aparentemente estaban desconectados. Entonces hablamos de que la ciencia, esto es un ejemplo clásico de cómo se desarrolla a nivel de paradigmas. Un paradigma es un cuerpo de teorías, una teoría en general, un cuerpo de ideas que explican fenómenos a veces disímiles o desconectados, pero que dan una explicación general para todos esos fenómenos. Entonces, la tectónica de placas explica la mayoría de los fenómenos geológicos que observamos en la actualidad, los patrones de la actividad sísmica, de la actividad volcánica, la presencia de las fosas oceánicas, el
los procesos de subducción, la presencia de los puntos calientes, que esto es muy interesante porque un punto caliente es una fractura en una placa que pues se produce una flama, por llamarlo de una plúmula de magma que alcanza la superficie. Entonces la placa se va moviendo, pero esta ruptura se mantiene. Entonces es como si nosotros pasáramos un papel, una hoja de papel sobre una vela encendida, ¿verdad? Una flama, y sin quemar totalmente el papel, nada más lo pasamos a una velocidad donde la flama va quemando el papel y va dejando una trayectoria. Eso es un punto caliente, y el punto caliente explica la formación de la placa de Cocos, en el caso de Costa Rica, y la formación de las islas Hawái, de las islas Aleutianas, de muchas de las islas del Caribe, porque también en la placa del Caribe hay puntos calientes. Bueno, también la tectónica de placas se apoya en la biogeografía y ayuda a explicar patrones de distribución de fósiles, así como formaciones rocosas en continuidad en cordilleras, en edad y tipo de rocas que actualmente están separadas incluso por océanos. Muy bien. Ahorita en esta tercera parte podemos dividir la charla en 4 partes. Esta es la tercera. Es la evolución de Centroamérica. Entonces, el sur de Centroamérica, sobre todo el sur, emerge como resultado de este proceso de interacción entre la placa de Cocos y la placa del Caribe. Es un proceso de y en este caso la placa de Cocos pues, se mete por debajo de la placa del Caribe y como resultado crea una cadena de picos montañosos. La placa de Cocos también crea una superficie, un abismo oceánico pues muy profundo, muy cerca de la costa. A diferencia de lo que sucede del lado de la vertiente atlántica de Costa Rica, donde el mar profundo se encuentra muy lejos de la costa. En el caso del Pacífico, este mar de profundidad se encuentra más cerca del continente debido a ese proceso de subducción. Entonces, como resultado del proceso de subducción, se forma una cadena de islas volcánicas y ese es el resultado que tenemos en Costa Rica. Este es el volcán Poás, es una caldera volcánica donde tenemos diferentes cráteres que están pues conectados y forman parte de un macizo que llamamos volcán Poás, que son cráteres pues eh, individuales. Eso es el resultado de ese proceso de subducción que crea, pues, que fractura la placa que se mantiene sobre la superficie, en este caso la placa del Caribe, y crea una cadena de volcanes. Lo cual es interesante porque este tipo de espectáculos los podemos ver, incluso podemos acercarnos a un volcán activo ah, tomando ciertas precauciones. Por ejemplo, el volcán Poás aumentó su actividad y si bien es posible visitarlo actualmente, hace un par de años el volcán estaba cerrado y debido a la actividad más que todo de fumarolas, a la actividad tipo geyser, a la actividad de emisiones de gases que son peligrosos, honestamente. Igual en el caso del volcán Arenal, que bajó su actividad y esto tuvo efectos negativos para el turismo. Este tipo de espectáculos, si bien son impresionantes y muestran el poder de la naturaleza y lo pequeño que somos, pues a veces se pueden observar a una distancia, digamos, con cierta precaución, porque obviamente los riesgos son, pues, importantes. De hecho, la actividad del Turrialba afectó muchas poblaciones del Valle Central, tanto de lo que es la meseta, el área metropolitana de San José, como el Valle Central Occidental, donde llegaban pues emisiones de ceniza. Y yo no sé si ustedes las experimentaron, pero esta fotografía se dio durante la actividad del volcán Turrialba y parece una fotografía hacia el futuro, la gente usando mascarillas. Pero aquí en San José yo me acuerdo que uno salía de la universidad y como que la atmósfera enchilaba, por usar una analogía así un poco chistosa. Y también causaba cierta irritación en la nariz y en la garganta. Y son estas micropartículas de ceniza
que no son así muy saludables. En 1968 el volcán Irazú entró en una erupción continua por varios años y se planeó incluso relocalizar la ciudad de San José, porque pregúntenle ustedes a sus abuelos, tal vez se acuerden, de que se acumulaba ceniza en los techos, hasta el punto de que algunos techos colapsaban. Toda esta ceniza tuvo un impacto positivo sobre la agricultura, al final sirvió para, pues, fertilizar muchos de los campos de cultivo, pero en su momento era una emergencia nacional. Del lado de Talamanca no tenemos volcanes, tenemos volcanes del lado de la cordillera volcánica central, comienza Talamanca y no volvemos a tener volcanes hasta que entramos en la República Independiente de Chiriquí, como se dice ahí, ¿verdad? Si ustedes van, por ejemplo, a Boquete, en Panamá, y esos pueblitos, ¿verdad? Cercanos al Parque Nacional Volcán Barú, pues la actividad turística es importante por el atractivo que tiene el volcán. Hay áreas con aguas termales y también hay una, pues, ya me perdí. Hay una, pues, actividad agrícola importante, principalmente a nivel de producción de, pues, vegetales, hortalizas y también café. Entonces, si ustedes van a Boquete, pues mucho de lo que van a ver ahí tiene en el fondo, ¿verdad? De la fotografía, el Parque Nacional Volcán Barú, que tiene 3.000 metros de altura, si no me equivoco, y es el punto más alto de Panamá y es el único volcán activo de Talamanca. Entonces, ¿qué sucede en Talamanca? En Talamanca tenemos lo que se llama la Cordillera Submarina de Cocos, que es una sección de la placa del Caribe que es de una densidad muy alta, de manera que el magma no logra fracturarla. Del lado costarricense no tenemos volcanes, del lado panameño tenemos un volcán. Muy bien. Centroamérica está dividida en dos partes, que es Centroamérica nuclear, que es parte de Norteamérica, incluye a Chiapas, Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua, y se formó hace aproximadamente 570 millones de años. Está formada por dos bloques, el bloque Maya y el bloque Chortiz. El bloque Chortiz, de hecho, tiene un origen propuesto interesante, controversial, porque se considera como un terreno exótico. O sea que se formó lejos de su posición actual, posiblemente sea parte del fondo oceánico. Y a través de ese proceso de acreción, o sea, de estar en movimiento montado sobre la placa de Cocos, simplemente chocó con la placa del Caribe y es parte del continente. Muy semejante a lo que sucede en el caso del complejo de Nicoya. Bueno, Centroamérica sureña corresponde al sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El norte de Panamá, más o menos hasta lo que es la posición que actualmente tiene el Canal de Panamá. Lo que llaman la cuenca del Canal de Panamá, que es casi la mitad. Si tomamos un metro y medimos Panamá, pues el canal va a estar casi a los 50 centímetros. Entonces ahí es donde termina geológicamente Centroamérica sureña, el resto ya es Suramérica, la placa de Suramérica. Hay que ver que este paisaje tiene un contexto amplio porque somos parte del Caribe. Esta región también incluye la península de Yucatán, lo que es toda Centroamérica, el Caribe, las Antillas Mayores, las Antillas Menores y el norte de Sudamérica. Esta es la región donde convergen 5 placas y una de las geológicamente más heterogéneas y más dinámicas del mundo, donde convergen la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa de Sudamérica, la placa de Nazca y la placa de Cocos. Muy bien. Este tipo de convergencia, bueno, lo que es la formación de un archipiélago volcánico, lo tenemos en las islas Aleutianas, en las Antillas Menores, tienen origen de este tipo, son origen de archipiélago volcánico. Y la placa del Caribe tiene un origen controversial que ya lo vamos a ver en la siguiente secuencia de fotos y posiblemente resultó del movimiento, ¿verdad?, de la placa de Cocos hacia el este. Y ya vamos a ver
cómo es que esto sucedió. Entonces, en la siguiente secuencia, vamos a ver la evolución del sur de Centroamérica en los últimos 80 millones de años, que es un periodo relativamente reciente, lo cual muestra que esta región del mundo, Centroamérica y el Caribe, pues es muy joven. Entonces, podemos comenzar con el punto caliente de Galápagos, que es parte de los procesos geológicos que formaron a la placa de Cocos. Aquí tenemos el terreno de Chortiz, el terreno Maya, que forman el norte de Centroamérica, y las Antillas Mayores, que ocupaban una posición muy semejante a la que ocupa actualmente el sur de Centroamérica, intermedia entre Norteamérica y Suramérica. Hace 65 millones de años ya tenemos una placa del Caribe más extensa. Las Antillas Mayores son empujadas a la posición que casi pues tienen en la actualidad, y se forman una serie de fracturas a lo largo de lo que es la placa del Caribe. Nuevamente, 40 millones de años atrás, tenemos que ya emerge el canal interoceánico de Centroamérica como parte de la placa del Caribe, y la placa de Cocos continúa expandiéndose. Hace 20 millones de años tenemos una conformación cercana a la conformación moderna de la placa del Caribe, con el arco volcánico de las Antillas Menores, adquiriendo una posición semejante a la actual, y con la interacción entre lo que es el punto caliente de Cocos, perdón, de Galápagos, que dio origen a parte de la placa de Cocos. Placa de Cocos sufre este proceso de subducción debajo de la placa del Caribe. Ya para 16 a 15 millones de años atrás, ya tenemos un archipiélago de islas volcánicas con una disminución del fondo oceánico entre las islas, posiblemente de un tamaño suficiente para comenzar a alterar las corrientes oceánicas. Vean que anteriormente había una corriente que pasaba del Caribe al Océano Pacífico. Esta corriente fue desviada por la emergencia del sur de Centroamérica hacia el norte, y origina la corriente del Golfo de México, que tiene pues implicaciones súper importantes para lo que es el clima de México y los Estados Unidos, y también de Centroamérica. Hace 7 a 6 millones de años, en el Mioceno tardío, vean que ya podemos hablar de un continente, bueno, del cierre del canal interoceánico, que es parte de lo que Jorge va a hablar a las 4 de la tarde, cómo se dio ese cierre y las consecuencias biogeográficas que tuvo, porque ya estas islas son suficientemente grandes y están suficientemente cercanas como para favorecer una migración entre elementos faunísticos, florísticos del sur y del norte. Vean que también la profundidad del canal ha disminuido, y para efectos prácticos podemos hablar de un puente continuo, aunque el puente en general se considera oficialmente haber emergido hace unos 3 millones de años durante el Plioceno tardío, donde ya tenemos una conformación continental semejante a la actual. Tenemos, por ejemplo, la península de Nicoya, lo que es la península de Nicoya conformada, la fosa de Nicaragua, lo que sería eh, el lago de Nicaragua. Y vean, por ejemplo, también la presencia de la península de Osa, que también se considera junto con la península de Nicoya como terrenos exóticos, como parte del complejo de Nicoya, o sea, como fondo oceánico, porque estos terrenos en realidad pues son geológicamente muy diferentes al del resto del continente. También son muy viejos, se consideran como que fueron formados no como resultado de la actividad volcánica de los volcanes del archipiélago, sino que se formaron en el fondo marino. También tenemos el complejo de Nicoya en Punta Urica y en la península de Azuero, en Panamá. Muy bien, esta es la conformación actual de las placas, donde pues vemos que en el caso de Costa Rica nos ganamos la rifa, ¿verdad? Porque estamos en una zona que es geológicamente muy activa y que está caracterizada por temblores, por terremotos, por volcanes activos,
Y esto sucede prácticamente a lo largo de toda la costa pacífica de Centroamérica. Si ustedes han tenido el chance de viajar, visitar algunos de estos países, pues no es una sorpresa que muchos de estos países, pues las atracciones turísticas sean volcanes, muchos de ellos volcanes activos, algunos de ellos sumamente peligrosos. El complejo de Nicoya, ya lo habíamos mencionado, es lo que se llama un terreno exótico. O sea, que se formó lejos de la posición que tiene en la actualidad. Lo tenemos en la mayor parte de la península de Nicoya, en el Pacífico Central. Cuando ustedes usan la carretera 27 y van llegando a Caldera, que pasan como estos almacenes bueno, donde tienen contenedores y pasan ese lugar y siguen hacia el mar, van a encontrar del lado derecho la formación Carballo, que es una serie bueno, del lado izquierdo también, pero es más evidente de la calle, en la carretera del lado derecho, donde van a ver unas como estratos eh, bien definidos. Esto es fondo oceánico, son rocas muy viejas de más de 200 millones de años, cuando el resto del país tiene 3 millones de años. Son terrenos exóticos. También lo encontramos a lo largo de la península de Osa, Golfo Dulce, Parque Nacional Corcovado, Punta Urica, la isla de Coigua en Panamá, la península de Azuero. Son terrenos exóticos, parte de lo que se llama el complejo de Nicoya. Y en la última parte de la charla vamos a hablar de las consecuencias biogeográficas de la formación de este puente, porque hay que considerar que por miles, cientos, millones de años, Norteamérica y Suramérica estuvieron separadas, sobre todo Suramérica, que para efectos prácticos formó una isla, y desde la separación de Pangea, pues se mantuvo aislada y la biota de mamíferos era muy rica en marsupiales. Entonces, ¿qué tienen? ¿Cómo podemos resumir esas consecuencias biogeográficas? Bueno, primero que todo, hay convergencia a nivel de la biota terrestre porque se viene a homogenizar, tenemos intercambios florísticos y faunísticos y hay movimiento del sur al norte y viceversa. Entonces, dentro de lo que es Centroamérica y sobre todo el sur de Centroamérica, se viene a homogenizar esa biota. También como resultado de la formación del puente, los marsupiales de Sudamérica se extinguen. Y eso se explica, y hay muchas teorías al respecto, pero una de las ideas más aceptadas es que los mamíferos placentados que invadieron eran más eficientes competitivamente, se reproducían más rápido y además habían pasado el filtro de competencias pasadas, porque Norteamérica, al estar en contacto con Eurasia, había sufrido procesos de invasión. Entonces, ya había sido, digamos, seleccionada para competir bajo esos contextos. Muy bien, también se da un cambio en las corrientes marinas. Como ya mencionamos, al emergir este puente, el istmo, la corriente que iba del Caribe al Pacífico ahora es, pues, desviada hacia el norte, formando lo que es la corriente del Golfo de México. Entonces, número uno, esa desviación de la corriente del Caribe hacia el norte, formando lo que es la corriente del Golfo de México. También, me voy a devolver aquí un momentito, aquí, porque si bien hay convergencia en la biota terrestre, hay divergencia para las formas marinas. Eso es lógico, porque al formarse el puente se separa el Caribe del Pacífico. Y eso tiene implicaciones a nivel de, por ejemplo, grupos como foraminíferos, como algas, como corales, que quedan separados. De hecho, la fauna y la riqueza de corales es mayor en el Caribe que en el Pacífico. En el Pacífico es más puntual y los grupos son diferentes. Entonces, cuando hay convergencia y divergencia y sucede simultáneamente, estamos hablando de complementariedad. Entonces, hablamos de complementariedad cuando esos dos fenómenos, convergencia y divergencia, suceden simultáneamente. También la formación del istmo
coincide con el fin de la última glaciación, la glaciación del Pleistoceno. Esto tiene implicaciones importantes porque las condiciones cuando se forma el puente terrestre son áridas, secas, favorecen que haya una vegetación más abierta, tipo sabana, y que hayan pues formas, en este caso mamíferos grandes que requerían esos espacios abiertos, semejante a como sucede actualmente en las sabanas africanas. Entonces, en ese momento la fauna de mamíferos estaba dominado por la megafauna, por esas formas de gran tamaño, ¿verdad? Y así como también marsupiales. Pero el fin de la última glaciación tiene como consecuencia que las condiciones se vuelven más húmedas, más tropicales, y eso sucede hace 10.000 años aproximadamente. Entonces, el bosque lluvioso en Costa Rica es relativamente reciente. El istmo se formó hace 3 millones de años y hace 10.000 años que invadió el bosque lluvioso. Entonces, digamos, es relativamente un tipo de bosque reciente, igual con todas las formas de vida que trajo. Entonces, al inicio, el puente favoreció el paso de elementos templados más que elementos tropicales porque las condiciones eran frías. Entonces pasan elementos templados tanto de Norteamérica hacia Suramérica como de Suramérica hacia Norteamérica, pero pasan más de Norteamérica hacia Suramérica debido a lo que ya habíamos mencionado, posiblemente la mayor eficiencia de los mamíferos placentados en términos competitivos. De Sudamérica pasan poquitos contingentes, por ejemplo, edentados como los armadillos, logran llegar hasta Norteamérica, como la zarigüeya o el zorro pelón, logran pasar, así como el puercoespín. Eh, Mientras que de Norteamérica a Suramérica vienen caballos, vienen mastodontes, vienen osos, vienen felinos, entre otros. Entonces teníamos una fauna muy semejante a lo que podemos ver, aunque obviamente hay que mantener las distancias, a la fauna de sabanas de África. O sea, teníamos gonfotéridos, que eran especies relacionadas a los elefantes, teníamos camélidos, teníamos especies semejantes a caballos de menor tamaño, también teníamos especies osos que lograron pasar y que actualmente nada más sobrevive una especie, si mal no recuerdo es el oso de anteojos que se alimenta de bromelias en los bosques nubosos de algunos países de Sudamérica como Colombia. Entonces, y sobre todo perezosos, los perezosos gigantes que pasaron del sur hacia el norte. Bueno, los felinos como los tigres dientes de sable, como Eremotherium, que aquí lo comparamos con el tamaño de un ser humano promedio, y estos bichos se distribuyeron por todo el continente americano y tenían un tamaño, como pueden ver, espectacular y requerían de ambientes abiertos, eran herbívoros gigantes, era lo que llamábamos la megafauna. Ahora, la megafauna se extingue con el fin de la glaciación y las explicaciones para dilucidar esta extinción relativamente repentina, porque cuando Eremotherium se extinguió en todo su rango, todo su ámbito de distribución. Y los fósiles eran tan abundantes que, el presidente Thomas Jefferson, mediados del siglo XIX, encarga a Lewis y Clark, cuando ellos van a explorar el oeste americano, a que encuentren ese bicho, porque supuestamente lo creían que estaba todavía vivo, debido a que los huesos eran pues relativamente abundantes. Entonces, organismos de este tamaño requerían ambientes abiertos, igual los gonfotéridos. Al final de la glaciación hay un proceso de cambio climático, por un lado. Eso afecta a que estos organismos pues sobrevivan. Comienzan a extinguirse y también hay que recordar que hace 8.000 años invadió la especie humana. Entonces, hay una conexión, podemos culpar a nuestra especie de haber causado la extinción de la megafauna. Creo que fue, digamos, el tiro de gracia, porque si bien los grupos humanos que invadieron
eran cazadores recolectores y con una densidad muy pequeña, no tenían la capacidad de extinguir a toda una especie, aunque los cazaran, digamos, sin necesidad de utilizar la carne o por deporte, que no creo que hubiera sido el caso, y es la evidencia, no está a favor de ella, pero sí hay pues, huesos que se han encontrado con daños que semejan daños como por flechas o por lanzas. Entonces sí hubo cierto impacto de lo que fue la cacería en la extinción de estos grupos. También hay que considerar el impacto de enfermedades, que como lo podemos ver con la pandemia, pues estas enfermedades a veces afectan a especies que son muy abundantes y pues en tiempos modernos ha sucedido con, no sé cómo se dice en español, esta especie de mamífero, wildebeest. Es una especie que es muy abundante en las sabanas africanas y que en ciertos países del centro, bueno, del este de África, sufrió pandemias que casi lo llevan al borde de la extinción. Entonces, han habido fenómenos de lo que se llama hiperenfermedades o epidemias que pueden tener la capacidad de extinguir toda una especie. Y finalmente pudo haber sido una combinación de factores, cambio climático y lo que es la pérdida de hábitat, pérdida de recursos para estos organismos que requerían ambientes abiertos, invasión por mamíferos placentados que eran más eficientes para reproducirse y también lo que fue la actividad de cacería, la invasión de la especie humana, las epidemias o hiperenfermedades y una combinación de esos factores. Esta es una discusión que todavía es muy dinámica, muy agitada, muy pues controversial y todavía pues si ustedes se meten a la literatura se van a encontrar pues que todavía está sucediendo. La especie humana invade hace 8.000 años, establece culturas como la maya, como la azteca, como la inca, y posiblemente en algunos aspectos más desarrollada que la cultura europea en el momento del contacto, porque tenían conocimientos astronómicos y matemáticos pues bastante avanzados. Los mayas tenían su sistema de numeración, habían definido el concepto de cero, tenían observaciones astronómicas espectaculares, lo que tenían observatorios y tenían ciudades que en muchos casos tenían una densidad poblacional mayor a las de las ciudades más importantes de Europa en el momento del contacto. Y con esto vamos a terminar esta clase. Les voy a recordar, bueno, estoy proponiendo este artículo. También le he pedido a Pamela que me ayude a organizar los grupos dentro de las parejas que se van a formar para eh, dirigir la discusión. Esta es la primera, digamos, artículo que vamos a discutir. Entonces, voy a explicarles un poquito de qué se trata. Vean que es un artículo del 2007 por Robert Ricklefs y Eldridge Birmingham. Robert Ricklefs fue parte de mi comité de tesis hace millones de años, antes de la emergencia del istmo centroamericano. Él es un ecólogo de la categoría de Robert MacArthur, o sea, de los que ya están en extinción. Y súper, muy bueno en biogeografía. Él ha estudiado sobre todo la biogeografía de las aves a nivel mundial, pero en este caso se concentra en la biogeografía de las Indias occidentales, lo que es Bahamas, el Caribe en general, las grandes Antillas. Y nos vamos a salir un poquito de Centroamérica para ver cómo funcionan procesos biogeográficos en ambientes semejantes a cómo se desarrolló el sur de Centroamérica a nivel de un archipiélago de islas volcánicas. Los artículos de Ricklefs, y en el curso vamos a leer unos cuantos, por lo menos uno más, son muy densos en información, o sea, se les puede sacar mucho jugo. Entonces, este es un artículo que yo considero que es de un tamaño medio, no es corto, de fijo no es corto, pero tampoco es súper largo, y es muy denso en información, así que la pareja que lo vaya
a discutir tiene que seleccionar qué va a sacar, porque si saca todo no le va a dar chance. La discusión usualmente va a durar 1 hora, entre lo que se extiende, por ejemplo, la presentación de los puntos principales del artículo y la discusión per se, junto con las preguntas. Entonces, no le podemos dar, como dicen, vuelo a la hilacha, porque se nos acaba el tiempo, o sea, sería muy largo. Eh, Como les menciono, voy a encargar a Pamela de que me organice los grupos y que elija a la primera pareja que estaría presentando este artículo de hoy en 15 días, porque de hoy en 8 no se puede, porque de alguna manera tenemos esta semana universitaria, por lo menos en papel, entonces no podemos hacer evaluaciones. Pero veamos la parte positiva, si tienen 2 semanas para preparar el artículo y yo les recomiendo que las usen, porque si lo dejan todo para el final, les va a ser más difícil. Y el artículo es muy bonito, en realidad, habla de muchos procesos de biogeografía a nivel de islas, que es importante que ustedes conozcan porque también sucede a nivel de islas biológicas, no únicamente islas geográficas. Y con esto vamos a terminar la clase, vamos a detener, bueno, no sé si tienen preguntas, si alguien tiene preguntas, pero vamos a detenerlo aquí porque si no se nos hace muy larga la grabación y ya luego no les sirve para estudiar. Pues grabarlo como parte de la clase. El artículo en realidad es una noticia, ¿verdad? Fue publicada en Science el año pasado, a finales, por ahí de septiembre. Y el título es este: Costa Rica is producing a new corps of skilled tropical biologists, but many can't find jobs at home. Entonces, ¿cuál era la motivación? Bueno, el tema central es este, ¿verdad? Que hay una contradicción entre el éxito ambiental que ha tenido el país, que a pesar de todas las críticas que podamos poner sobre la mesa, Costa Rica ha alcanzado pues metas muy importantes a nivel de conservación y tiene esa fama internacional, no únicamente a nivel de conservación de biodiversidad, pero también a nivel de desarrollo científico. Entonces, luego de toda esa inversión en ciencia, es como contradictorio que ese recurso humano que ha costado tanto generar y producir, ¿verdad? No, eh, vamos a ver, ¿hay algo en el chat? ¿Es una pregunta? Sí, que cuál era el nombre del artículo. Ay, 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 déjeme verlo, aquí lo tengo. Sí, creo que estaba aquí en el título, si no, creo que ese era el subtítulo, pero tendría que salirme, es que ahorita no recuerdo el nombre exacto. Pero el tópico es este, ¿verdad? ¿Por qué los graduados y graduadas en ciencia en general, pero sobre todo en biología, no logran integrarse al mercado laboral? Entonces, ese es el tema central. ¿Por qué tenemos esa contradicción entre un país que ha invertido tanto en generar protección para la biodiversidad y aunado a eso viene un recurso humano que se ha entrenado en el manejo, en el estudio de esa biodiversidad y que no se aprovecha al máximo, como que lo generamos y ahora qué? ¿Qué hacemos con este montón de gente? Entonces, ¿por qué les dejé esta lectura? Principalmente porque tenemos que escribir la siguiente página en el desarrollo de las ciencias biológicas y eso es como se va a escribir. Y para eso hay que entender cuál va a ser nuestro rol en el desarrollo no solamente de las ciencias biológicas, sino también de la ciencia en general. Entonces, ¿cómo es que el país puede alcanzar esa masa crítica? José María Gutiérrez dio una charla la semana pasada, no sé si lograron o alcanzaron a verla, pero él también ha escrito un libro sobre el desarrollo de las ciencias en Costa Rica. José María Gutiérrez fue director del Instituto Clodomiro Picado, una de las personas que más ha hecho investigación en venenos antiofídicos y que además es el científico con más citas, con un impacto mayor a nivel, por ejemplo, de Google académico, Google Scholar. Está rankeado el número 1. Dentro de esos científicos también tenemos muchos profesores de la Escuela de Biología,
Pero José María Gutiérrez, digamos, es el que tiene más citas, el de mayor impacto. Y recientemente se pensionó y escribió un libro sobre el desarrollo de las ciencias en Costa Rica que yo lo voy a buscar y lo voy a compartir con ustedes. Y dentro de ese libro él habla de alcanzar una masa crítica, o sea, un número de científicos y científicas, un recurso humano que eventualmente nos ayude a cambiar la mentalidad de la población en general y de invertir más en ciencia. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los desafíos ambientales futuros? Es, digamos, una eh, pregunta que no es trivial. Y ahí todos y todas somos parte de la problemática y de la solución. Es como un país como Costa Rica, que invierte de una manera muy modesta en ciencia y en educación, cómo puede desarrollarse, aumentar ese desarrollo científico e integrarlo más con el desarrollo en general de la sociedad a través no solamente de la creación de instituciones de investigación y expandir sus universidades, sino también absorber ese recurso humano que se ha formado en el extranjero y a nivel nacional. Y muchos de las, bueno, en realidad todas las personas que entrevistan, yo las conozco, he interactuado con ellas, incluso en algunos casos hemos hecho investigación. Por ejemplo, Oscar Rocha. Oscar Rocha fue director de la escuela, fue profesor aquí por un tiempo y decidió irse a trabajar en la Universidad de Kent State, en Ohio. Él lo que dice es que no hay campo en las universidades de Costa Rica para el número de científicas que están regresando. Y Fernando Soleil, que seguramente ustedes, si no lo conocen, han oído hablar de él. Fernando enseña evolución eh, y también enseña el curso de ecología tropical de la Organización para Estudios Tropicales. Es comúnmente se llama el curso de latinos. Hizo su doctorado en Australia y lo hizo, pues, creo que, si mal no recuerdo, en Assassin Bugs o Hemípteros asesinos. Él fue estudiante de William Eberhard. Y Fernando Soleil dice, ahora muchos de nosotros queremos regresar para hacer investigación donde aprendimos sobre el ambiente, pero no hay suficiente espacio. Para encontrar una plaza en la UCR es obligatorio tener un doctorado. Eso eh, es política universitaria, no es únicamente para la escuela de biología. Entonces se requieren grados terminales, ¿verdad? Grados avanzados, terminales, como un doctorado. Sin embargo, las plazas son muy escasas. Lo que existe actualmente, en el caso particular de la Escuela de Biología, es un plan estratégico, no únicamente a nivel de toda la escuela, sino también a nivel de sección. Entonces, ya se han identificado áreas donde la escuela se va a expandir y que requieren profesionales en el futuro. El problema es que las plazas son muy escasas y más ahora en estos tiempos de vacas flacas, ¿verdad? Y de estrecheces presupuestarias, pues no hay, digamos, suficientes oportunidades. Pues los casos son muchos. El artículo también menciona el caso de Adrián Pinto. Adrián Pinto es el vicerrector de investigación actual. Él fue director del CIEMIC por un tiempo y su campo de investigación es la bioprospección de compuestos farmacéuticos extraídos de las hormigas zompopas, que incluso encontraron un antibiótico que se llama selvamicina, por cierto, en la estación biológica La Selva. Entonces, Adrián tiene una forma, yo digo, moderna de hacer investigación porque él mantiene equipos de colaboración. Tiene en ese proyecto 22 investigadores, ¿verdad? Que investigan en este sistema entre las zompopas y el hongo. Desde este punto de vista, pues Adrián ha sabido cómo extender su red de colaboración y eso pues es atractivo no únicamente a nivel de tener, digamos, más tópicos de investigación, sino también más oportunidades de financiamiento.
Una persona que recientemente se unió a la escuela y que menciona el artículo también es Gilbert Alvarado, que se graduó en Brasil. Gilbert estudia el impacto de estos hongos quítridos sobre poblaciones de anfibios, que se concentra en lo que es el Parque Nacional del Agua. Queda por ahí, si mal no recuerdo, los alrededores de Zarcero. Bueno, Gilbert Alvarado también es profesor de planta de la escuela. Y estos son los poquitos que han encontrado trabajo recientemente en la UCR, entre ellos Andrea Vincent, que es la primera ecóloga de ecosistemas de la UCR y posiblemente del país, aunque me pueda equivocar, ¿verdad? Pero Andrea hace, por ejemplo, secuestro de carbono en diferentes ambientes, en el páramo. En la selva yo colaboro con ella, perdón, en la EARTH, colaboro con ella en un proyecto de nutrientes, fertilización en el bosque. Vemos en el caso mío particular el impacto de los diferentes tratamientos de nutrientes sobre de las palmas. Luego Beatriz Willing, que se graduó en Suecia y estudia el color, la evolución del color en libélulas. Vean que la investigación que hace es investigación muy básica, ¿verdad? Estos son las personas que encontraron trabajo y hay muchos que están flotantes. Hay un aspecto del artículo que no me gustó y no sé si se los comenté, y es el hecho de que hace un análisis muy superficial del problema, de lo que es la integración de los profesionales en biología al campo laboral, porque el sistema de reserva de plazas, eso no existe. Es decir, actualmente lo que hay es concurso para ciertas plazas, ¿verdad? De acuerdo con el plan de desarrollo estratégico, y ya no es como antes, que una persona se iba a hacer un doctorado, firmaba un contrato de prestación de servicios futuros y la idea era que hubiera un compromiso para que esa persona regresara y trabajara X años con la Universidad de Costa Rica, que así fue como yo me fui a hacer mi doctorado, ¿verdad? Con la condición de regresar. Pero ese sistema ya no existe porque hay mucha competencia, hay mucha oferta y la universidad lo que hace en este caso es una carta de interés donde dice que apoya a la persona para que vaya a estudiar y así esta persona logra conseguir apoyo financiero en la institución donde va a estudiar y cuando regresa pues no hay así compromiso de darle una plaza. Los últimos, digamos, puestos que siguieron ese sistema ya están dados y no hay nuevos contratos de ese tipo. Entonces es un sistema que hace mucho no se usa y me llama la atención que el artículo pues publique información un poquito vieja. Eh, También el problema de tener tantos oferentes, ¿verdad? Es que entran como interinos y se vuelven eternos, ¿verdad? Y todavía no sé el caso de alguna persona que se haya retirado siendo todavía interino. Pero este problema no es único a la Universidad de Costa Rica, es común al sistema de universidades públicas. Y ahorita que se está discutiendo la ley de empleo público, pues ha venido pues a relucir y a ser puesto sobre la mesa el problema del interinazgo. Bueno, hay otro problema y es que en muchas universidades del mundo, en otros países, el sector privado y las universidades mantienen convenios de cooperación, colaboran en desarrollar nuevas tecnologías, el sector privado financia mucha de esta investigación. Eso no es muy común en el país. Sí hay casos, sí hay ejemplos, pero todavía hay mucho como, yo le llamo timidez de establecer convenios a una escala mayor, ¿verdad? En cierta medida y cierta razón, es parte del argumento, de que no se debe comprometer la autonomía académica, siguiendo los intereses de una empresa, por ejemplo. Pero también se pierden muchas oportunidades, tanto para beneficiar el país como para beneficiar el sector académico. Un ejemplo del que yo conozco es Corvana, que es una entidad semiautónoma, Corporación Bananera Nacional. Ellos hacen investigación en diferentes aspectos de la producción de banano, lo que es, por ejemplo, el combate de plagas, la generación de variedades mejoradas. Y también han absorbido algunos de los profesionales graduados de la UCR que tienen grados avanzados, por ejemplo, maestría. Y en muchos casos se involucran en investigación, en otros no.
Corvana vende servicios, ¿verdad? Vende, por ejemplo, lo que es el estudio de suelos, el estudio de patógenos, identificación de patógenos, por ejemplo. Entonces, pero tiene muchas vías de investigación donde podrían, pues, absorber más graduados de las universidades públicas en proyectos de investigación un poquito más agresivos. Otras oficinas estatales que podrían beneficiarse de estos graduados no tienen la tradición ni la experiencia para contratarlos, y esto viene de mi experiencia en interactuar con el SINAC, ¿verdad? El SINAC tiene muy pocos biólogas y biólogas. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que me ha parecido una enorme contradicción, que el sistema de parques nacionales, que requiere gente experimentada en el manejo de la biodiversidad y que debería expandir sus programas de investigación, porque todos los parques nacionales tienen un programa de investigación, eh, simplemente no tienen muchos biólogos, son contaditos con los dedos de una mano. La mayoría son forestales, ingenieros agrónomos, entre otros, ¿verdad? Y nuevamente una contradicción que hay que cambiar, porque tradicionalmente el SINAC ha estado dirigido por ingenieros forestales. También el artículo hace una mención a la crisis financiera de la OET, es parte de esa contradicción, una institución que ha tenido un rol crítico en el desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica a través de procesos de investigación, a través de procesos de conservación y también de educación, porque muchos de los cursos de OET han sido fundamentales en cambiar la orientación de las carreras de muchos científicos y científicas. Sin embargo, la OET entró en un impasse terrible porque tuvo una crisis económica. Parte del problema es que tuvo gente que cobraba unos salarios exorbitantes, así exagerados, y que honestamente no hicieron nada para la institución más que cobrar ese salario. Y lo digo, no voy a entrar en detalles, pero este caso en particular para mí es muy, muy doloroso porque la OET para mí es parte de mi alma mater. Y yo llevé el curso de ecología tropical y eso me cambió mi perspectiva. Y yo les recomiendo que si ustedes tienen chance de llevar cursos de la OET, los lleven, son generalmente muy buenos. Pero hasta ahorita está saliendo un poquito de ese hoyo financiero, ¿verdad? Entonces, la OET, semejante a lo que hizo Envío, creció mucho y comenzó a pagar salarios que no tenían sentido en este país. Y además, cuando esa gente de ahí se fue, digamos, cayeron en llamas. Y no vamos a entrar en detalles porque no es parte de la discusión, pero es verdaderamente pues triste que una institución tan benemérita, ¿verdad? Se haya visto en esas circunstancias, hasta ahora está, digamos, saliendo un poquito de esa crisis, principalmente por una administración tal vez no la más adecuada. Muy bien. También el artículo menciona a la diáspora costarricense, a todos estos científicos y científicas que actualmente no viven en el país y que trabajan afuera y publican afuera y hacen investigación afuera. Yo tengo algunos de mis estudiantes que han sido parte de esta diáspora y yo conozco el hecho de que no están así pura vida, como a veces dentro de Costa Rica consideramos que la gente que está afuera está así, digamos, con todos los recursos y la lleva suave. No es cierto. Igual tienen que trabajar muy duro, tienen que competir por recursos, por financiamiento, por hacer investigación, por mantener una vida balanceada entre lo que es la familia y la vida profesional. Sí, no es fácil. Y sobre todo hacerlo en un país extraño, que no es el tuyo, y adaptarse, ¿verdad? También me llama la atención que el artículo apunta a muchos problemas, ¿verdad? Pero no da soluciones. Y al inicio de esta discusión yo les decía que eso los atañe a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ver cómo se van a insertar en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas soluciones? Creo que tenemos que romper esa idea que tenemos que volver a trabajar en la U. Salimos, hacemos un doctorado y regresamos y trabajamos en la U, ¿verdad? Sino que tenemos que diversificarnos un poco y buscar otras instituciones. Tampoco esperar que la U te consiga trabajo, es otra expectativa, ¿verdad? Que por alguna razón también, es decir, yo veo que es importante que la U establezca como bolsas de empleo,
que oriente a los estudiantes a nivel laboral, que tal vez se involucren en actividades como pasantías, que eso tiene implicaciones legales y laborales serias, que posiblemente por eso es que la UNO las ha implementado, pero yo trabajé en la ERT también, y en la ERT eran muy agresivos para conseguir pasantías. Los estudiantes se graduaban y ya sabían cómo era trabajar, sabían cómo era el ambiente fuera de la universidad y usualmente se podían insertar en el mercado laboral de una manera más sencilla. O esperar, bueno, que el gobierno nos dé trabajo, ¿verdad? Que se hagan más instituciones semiautónomas o autónomas y que nos absorban, ¿verdad? Entonces, yo creo que por un lado hay que cambiar la mentalidad de la sociedad en sí, especialmente de los políticos, de los legisladores, y yo sé que eso cuesta mucho, pero hay que invertir en ciencia. Y eso lo vemos a nivel de lo que ha sido la pandemia, con la acción de instituciones como el Instituto Clodomiro Pecado, o a nivel internacional, las compañías que han desarrollado la ciencia básica en la cual con la cual se crearon las vacunas que actualmente, pues, con las que se combate el coronavirus. Entonces, no es ciencia que se produjo en el último año, es ciencia que ya existe y que fue desarrollada, digamos, a una velocidad eh, más de la usual, pero que no se comenzó de cero. Entonces, por un lado hay que invertir más en ciencia, hay que buscar colaboraciones multidisciplinarias a gran escala. Esto quiere decir traer gente de afuera, no únicamente a nivel nacional, sino proyectos de cooperación regional o global. Algunos ejemplos. Por ejemplo, SoilTemp, que es una asociación de científicos que forman parte de una, o que han creado una base de datos para entender la variación microclimática a nivel de suelo. Y como ustedes pueden ver, la distribución de la ciencia está sumamente sesgada. Países desarrollados que invierten más en ciencia. Otra organización como el Mountain Invasion Research Network, que lo que hacen es ver cómo el cambio climático afecta a la distribución de especies a lo largo de montañas. Igual, tenemos sesgos, ¿verdad? A nivel de países, básicamente Asia, muchas regiones de Asia no están representadas, ni qué decir de mucho del área de Latinoamérica. ¿Y eso cómo se refleja en la literatura? Bueno, no solamente el porcentaje de artículos que son sometidos a revistas científicas, sino los que son aceptados, pues obviamente tenemos sesgos evidentes. Y esto no es noticias, digamos, recientes. Siempre, bueno, ha sido la constante, ¿verdad?, en el desarrollo de la ciencia, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, lo que llamamos del XXI. Hay un sesgo tremendo, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué sucede en estos países? No se hace ciencia, o no se publica en revistas, digamos, eh, del mainstream. Posiblemente sea lo segundo. También hablamos de barreras a lo que es el desarrollo científico, como el lenguaje, lo que es el financiamiento y tener la infraestructura para hacer ciencia, tener los recursos para educar y entrenar a las nuevas generaciones, que esto Costa Rica ha sido muy exitoso. Lo que pasa es que hay que preguntarse qué hacer con ese recurso, cómo utilizarlo. También hay que tener conciencia de que hay sesgos contra investigadores dependiendo del área, no solamente el área geográfica, sino también el área de investigación, y que hay diferencias a nivel cultural de la manera en que se hace ciencia. El artículo presenta, bueno, no el artículo, esto es un fenómeno que se da y está relacionado con el artículo, es la ciencia tipo helicóptero, donde investigadores de un país con más recursos llegan a un país con menos recursos y como guerrilleros colectan la información, se van, la publican y esa información no llega a afectar la conservación, el uso de recursos, eh, y el desarrollo científico de los países de origen de esa investigación. Debemos hacer más que todo una ciencia inversa a la ciencia tipo helicóptero, ¿verdad? También hay que entender que la colaboración no debe ser caridad. Equipos viejos, equipos obsoletos, o bien, digamos, fondos de investigación que son muy limitados, son difíciles de
de conseguir y que al final tienen tantas restricciones que es una pérdida de tiempo aplicar. No debemos seguir por ese camino de una ciencia que dependa de la caridad. Debemos establecer colaboraciones verdaderas que sean bidireccionales y que beneficien ambos países o bien ambas regiones. Tenemos problemas globales que requieren respuestas globales y necesitamos mayor colaboración a nivel internacional. Algo que es una, digamos, una conclusión que tal vez sea más clara en los próximos años es que fallamos el examen de la pandemia. En realidad, cada país comenzó a competir por acceso a vacunas, por establecer o no restricciones. No fue, digamos, un esfuerzo global, a pesar de que sí, muchas instituciones como la Organización Mundial de la Salud no dieron la talla y fueron en algunos casos denigradas, ¿verdad? No recibieron todo el apoyo que se requería. Entonces, en este momento es cuando nos preguntamos cuál es el valor de la ciencia, ¿verdad? La ciencia debe ayudarnos a resolver estos problemas, a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar las condiciones del planeta en general. Se requieren colaboraciones globales, que esto es algo difícil de, de lograr, pero hay que hacerlo. Entonces, hay que comenzar a romper barreras. Muchos journals, revistas científicas, proveen servicios editoriales gratis. Y esto es importante porque algunas cobran por ellos y cobran un ojo de la cara, son súper caros. Cuando pides, por ejemplo, ayuda para editar un artículo en un idioma que no sea tu idioma nativo. Pero, por ejemplo, British Psychological Society tiene journals que proveen este tipo de servicio, como Biotrópica también, que es un journal muy importante, Asociación de Biología Tropical y Conservación. Ellos proveen estos servicios editoriales para autores cuyo idioma nativo no es el inglés. Incluso el American Journal of Botany lo hace, pero únicamente para artículos aceptados. Y es un servicio verdaderamente valioso donde se aprende montones. Las sociedades científicas que actualmente existen deben ser más inclusivas en ambas direcciones. Yo formo parte de una sociedad que se acaba de establecer, que es Ecofisiología Latinoamericana, y ahí tuvimos una discusión que deberíamos aceptar a científicos fuera de Latinoamérica, pero que hagan investigación en Latinoamérica. O sea que no debemos discriminar por nacionalidad, ¿verdad? Porque, como les menciono, es decir, los problemas que tenemos son globales, debemos ser inclusivos más que exclusivos. Y hay que romper con el pasado del colonialismo científico. No sé si ustedes han oído hablar del término de descolonizar. En inglés es decolonize. Es de romper esos sesgos, ¿verdad? Que a veces se tienen cuando se lee un artículo, bueno, viene de un país del sureste asiático, Camboya. Entonces el inglés es malo, ya no me lo leo, no lo voy a considerar. Ese tipo de sesgos debemos comenzar a eliminarlos y es cierto, es importante publicar de una forma clara y ojalá en buen inglés, si es que lo vamos a publicar en inglés. Por eso son importantes los servicios de edición, pero a su vez que el origen, que podamos entender esas diferencias culturales que a veces vemos en un artículo, que no es europeo, que no se ha producido en Norteamérica o que no viene, digamos, de una ciencia más tipo estandarizada. Tenemos también que esforzarnos por tener programas de pregrado y posgrado internacionales que sean diversos, porque nos da una visión de cómo se hace ciencia en otros países, cuáles son las ventajas y las desventajas, qué tipos de ecosistemas existen en otras latitudes que no tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, definitivamente la internacionalización de los programas académicos ayuda mucho. No hay nada más chido que tener compañeros y compañeras de otros países donde podamos aprender mucho, no solamente de biología, sino también a nivel cultural. Se establecen colaboraciones que duran toda la vida y que en el futuro van a ser muy útiles para expandir nuestra visión de la ciencia. Entonces, los programas de educación de este tipo deben ir en ambas direcciones, o sea, beneficiarse mutuamente. Y aquí en la UCR, Escuela de Biología, tenemos el programa de intercambio de ULM, que es un ejemplo, porque muchos estudiantes van en un flujo continuo
a ser parte de su tesis en ULM, a tomar cursos, a aprender nuevas tecnologías. Y también tenemos estudiantes de intercambio que vienen y conocen Costa Rica, participan en investigación y terminan haciendo su tesis acá. Es un programa que por fortuna se ha mantenido y que ha sido de mutuo beneficio para ambos países. También hay que, en la medida de lo posible, dar cursos o tomar cursos de emprendedurismo. Aquí en la UCR, en la escuela se han dado algunos y contrario a lo que a veces se discute en algunas asambleas, no se llenan, ¿verdad? Pero los cursos de emprendedurismo nos ayudan a ver en otras direcciones porque no es únicamente hacer investigación. También la ciencia y la biología es divulgación, es educación, es aplicación en el manejo, por ejemplo, de áreas de conservación, cómo se maneja el turismo. Entonces tenemos que tener una visión más multidisciplinaria. También entender que la U te da herramientas, pero que no te va a conseguir un trabajo. Eso va a depender de nuestro interés. Por eso, al final, a pesar de que esto no tiene que ver con el artículo, bueno, yo creo que sí tiene que ver. Al final, les puse esta diapositiva, algunos consejos, ¿verdad? De ustedes que están comenzando, es escoger a su profesor, tutor o tutora con tiempo y cuidado, igual a los miembros de su comité, porque el profesor te va a ayudar a desarrollar tu trabajo de investigación, tu proyecto de tesis, independientemente de la modalidad que tenga, y te va a dar las primeras armas en lo que es hacer investigación. Entonces, a veces no lo reconocemos, pero sí tiene un rol fundamental. También hacer planes futuros temprano, porque en este momento ustedes pueden elegir cuáles son las destrezas que yo quiero adquirir durante la carrera que me van a servir en un futuro en trabajos que posiblemente no existan en este momento. También les recomiendo buscar una asistencia o un trabajo que sea interesante dentro de la universidad, que sea congruente con sus intereses y que les permita establecer este tipo de colaboraciones. Yo conozco gente, ¿verdad? Y a veces hemos tenido asistentes en proyectos de investigación que se quejan, ¿verdad? ¿Por qué la universidad tarda tanto en pagarme? ¿Verdad? ¿Por qué no me llega mi salario? Etcétera, etcétera. Y todos pasamos por eso y no es que sea malo, hay que repetirlo, ¿verdad? Pero es un proceso donde comenzamos de muy abajo y algo que a mí siempre me ha llamado la atención y por eso es que me gusta tanto el aspecto de educación, es el potencial humano, porque el potencial que tienen ustedes de desarrollarse y de hacer cosas maravillosas, cosas impresionantes en sus carreras, en el futuro, este potencial hay que desarrollarlo y ojalá ustedes y todos tengan la oportunidad de hacerlo y llegar bien lejos. Pero en ese momento, en ese desarrollo, tienen que cuidar su salud mental. Y esto no es únicamente por la incidencia de la pandemia, sino también es un fenómeno que se da en la escuela graduada, en la escuela de pregrado, no solamente en Costa Rica, en todas las universidades. Y yo lo experimenté cuando hice mis estudios de posgrado, porque todos los estudiantes del departamento andábamos en la bolsa con unas pastillas antiácidas. ¿Cómo es posible que tengamos así ese tipo de estrés y ansiedad cuando la biología debería ser algo que nos dé placer, que nos ayude a entender el mundo y que sea ya y bonito estudiar, ¿verdad? Entonces, a veces nos presionamos mucho, incluso de ahí, hay que llevarla suave, básicamente. Llevarla suave no, pero equilibrar la vida personal con los intereses profesionales. Y algo que yo recomiendo es viajar. Nuevamente, estamos en un tiempo de pandemia donde eso no se recomienda, pero viajar amplía horizontes y te permite ver cómo viven otras culturas, cómo cambian las cosas cuando ya no eres, digamos, parte de la mayoría, sino eres una minoría. ¿Cómo haces para lidiar con diferencias culturales, con el idioma? ¿Cómo te adaptas? Y también cómo desarrollas esa plasticidad de adaptarte a condiciones nuevas. Eso nos ayuda a ponernos en los zapatos de la otra persona y apreciar las dificultades que tienen muchos grupos, ¿verdad? De desarrollarse, de adaptarse, de vivir en otros países y en otras culturas. Entonces es importante viajar. Bueno, estos son, digamos, es el jugo que yo lo saqué de esa noticia.
En el momento en que salió publicada, hizo ruido aquí en Costa Rica porque lo que yo les mencionaba al puro inicio, la motivación, es que es esa contradicción entre el éxito que ha tenido Costa Rica a nivel ambiental y luego el no poder incorporar a científicos de primer calibre que vienen con ideas frescas y toda esa energía y que les cuesta mucho integrarse, ¿verdad? Eso es, yo lo experimenté y lamentablemente la situación no ha cambiado mucho. Como decía Andrea Vincent, es que ahora hay más gente, ¿verdad? Y eso es cierto, ahora hay mucho más gente que está flotando y que no logra incorporarse, que no logra pues aportar de una manera más expedita y más, menos estresante, ¿verdad? Entonces no sé si tienen comentarios o preguntas o si no les gustó el artículo o qué les pareció. Profe, a mí me gustaría comentar, pero como, bueno, tanto el artículo como lo de lo que expuso, y es que, o sea, digamos, no sé por qué a mí sí que o sea, yo comparto como esta visión de también las posibles soluciones que plantea, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que hay también un asunto de ahí como político, ¿verdad? Y personal, ¿verdad? Que no es también esperar a que todo caiga, pero digamos, para la formación de biólogos, que es muy enfocada en la parte investigativa, digamos, de nosotros, todos en la UCR, es a veces como complicado pensar, ¿verdad? Cómo cada año entra tanta gente a biólogo y si uno pensara, ¿verdad? Que todo el mundo va a lograr a sacar la carrera y todo el mundo va a lograr su 100%, como todos vamos a caber en el área de investigación y que en realidad es una mentira, no todos cabemos. Sí, estas conversaciones también suceden en otros países. Nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Es decir, hay muchos países que científicamente están saturados y donde, por ejemplo, una persona que tiene un doctorado pasa trabajando de postdoc décadas, ¿verdad? Porque no logra encontrar una posición en una institución académica. Entonces, ellos no lo han resuelto, nosotros tampoco, pero eso no quiere decir que necesitemos pensar en otras direcciones, ¿verdad? Y eso es lo difícil, ¿verdad? Porque volviendo al libro de José María Gutiérrez, yo lo rebusqué, lo leí, lo disecté y no logré encontrar la solución. Y es que en realidad es difícil, ¿verdad? Es que en muchos casos es una cuestión a veces personal, a veces institucional. Yo sí soy de la política de que deberían haber más opciones institucionales, más esfuerzos a nivel de alta jerarquía, por ejemplo, a nivel de un acuerdo de investigación entre SINAC y universidades. Un ejemplo, porque SINAC tiene muchas necesidades de investigación, de generar datos para mejorar el manejo de áreas, pero ¿qué pasa? El plan de investigación del SINAC es una lista casi así, muy sencilla, pero se la dan a las universidades y a ver de esa lista qué tópicos puede usted desarrollar, pero no sería mejor tener una conversación y definir lo que la universidad puede aportar, lo que sería importante para los parques y tener esa conversación de 2 vías y tener un programa donde las tesis se desarrollen dentro de ese contexto, ¿verdad? De forma, ¿verdad? Yo siempre uso esta expresión que sus padres que los quieren tanto no van a leer su tesis. Tal vez se lean los agradecimientos, ¿verdad? Así ahí sí me mencionó que bueno, ya, check, ¿verdad? Pero sus papás, que los quieren tanto, no van a leerse su tesis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no generar un documento de tesis que cuesta tanto, ¿verdad? Es esfuerzo de dinero y tiempo y asegurarse que ese esfuerzo tenga un impacto, que sea aplicado y que resuelva un problema y que haya un cliente que esté esperando esa información para aplicarla. Para mí eso es una gran contradicción que no hemos logrado resolver y de ahí es el problema, que no lo hemos logrado resolver, ¿verdad? Pero el problema existe, tenemos el potencial de resolverlo. ¿Será que nos faltan las ganas? La visión. Entonces, es decir, es una discusión que nuevamente yo les digo que a veces se torna aburrida, pero que es muy relevante para ustedes porque ustedes van a ver cómo se insertan en el mercado laboral, ¿verdad? Muy bien, no sé si tienen más preguntas o ya quedaron súper deprimidos y terminamos acá. No, la idea básicamente es generar este tipo de conversación y de inquietudes
para que ustedes tengan esas inquietudes ahora, ¿verdad? Y las vayan desarrollando a nivel de a medida que hacen la carrera, y ir resolviendo, ¿verdad? Muy bien, no hay nada en el chat, ¿verdad? 0 bajo 0. Entonces, si no hay nada, vamos a terminar acá. Voy a